Nos conocimos en la universidad, ese lugar donde supuestamente encuentras tu pasión, y en mi caso, también al amor de mi vida. O al menos eso pensaba. Todo comenzó como en esas películas románticas que te hacen suspirar, esas que ves una y otra vez cuando piensas que el amor verdadero sí existe. Nos vimos por primera vez en la cafetería, y claro, fue amor a primera vista, para mí. Él ni se enteró de mi existencia hasta que le derramé un café encima. Ahí estaba yo, con el corazón en la garganta, pidiendo disculpas mientras él intentaba limpiarse con una servilleta. No te preocupes, siempre quise bañarme en café caliente, me dijo con una sonrisa sarcástica. Fue el inicio perfecto, aunque no lo parezca. Con el tiempo, pasamos de encuentros accidentales a citas planeadas. Él me hacía reír con sus bromas tontas, y yo simplemente no podía creer que alguien como él estuviera interesado en mí. A veces bromeábamos sobre cómo nos íbamos a casar y tener una casa con un perro llamado Café, en honor a nuestro primer encuentro desastroso. Todo era tan perfecto. O al menos, eso me hacía creer. ¿Te imaginas? Tú y yo, viejitos, discutiendo sobre quién dejó el café frío otra vez. Me decía, con ese tono de voz que te hace sentir que el futuro ya está escrito, con todas sus promesas. Lo que más me gustaba de él era su capacidad para hacerme sentir que siempre estábamos en la misma sintonía. Todo parecía tan fácil, tan natural. Podíamos pasar horas hablando de todo y de nada, sin que el tiempo realmente importara. Teníamos esa conexión que todos buscan, ese tipo de relación que hace que tus amigos te miren con envidia y te digan, ustedes dos son la pareja perfecta. Y ahí estaba el error. La perfección no existe, y yo, ingenuamente, había caído en esa trampa. Pero en ese momento, yo no lo sabía. Para mí, nuestro amor era como una roca, fuerte, inamovible, indestructible. Claro, éramos jóvenes, idealistas, y pensé que el amor podía con todo, incluso con nuestras pequeñas diferencias. Porque, bueno, ¿qué relación no tiene sus altibajos? A veces discutíamos sobre tonterías, como quién iba a lavar los platos o quién había dejado la luz del baño encendida. Pero al final del día, siempre terminábamos riéndonos. Parecía que nada podía separarnos, como si hubiéramos encontrado la fórmula mágica para el amor eterno. Y cada vez que uno de mis amigos me decía, nadie es tan feliz todo el tiempo, yo simplemente me reía y pensaba, pues, nosotros sí. No te preocupes, cariño. Si alguna vez dejamos de ser felices, te lo haré saber con un cartel gigante en Times Square. Me decía con esa sonrisa confiada que me hacía pensar que el amor, nuestro amor, realmente era diferente al de los demás. Y yo le creí. Todo empezó como esas historias de terror que jamás esperas protagonizar. El día de la traición fue un martes cualquiera, uno de esos días en los que la vida parece tan rutinaria que jamás imaginarías que tu mundo está a punto de explotar. Recuerdo que me desperté, me preparé mi café, porque, ya sabes, sin café no soy persona, y mientras él se alistaba para el trabajo, me dio un beso en la frente como lo hacía todos los días. Nada fuera de lo normal. Bueno, excepto el hecho de que ese fue el último beso que me dio sin remordimiento. Hoy saldré tarde, tengo una reunión con los del proyecto nuevo, me dijo, con esa seguridad que solo puede tener alguien que lleva meses perfeccionando su mentira. Y yo, claro, le creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Después de todo, éramos la pareja perfecta, ¿recuerdas? Lo irónico es que no fue una corazonada lo que me hizo sospechar. No, ni siquiera tuve el lujo de descubrir la infidelidad como esas heroínas de novelas que siguen pistas, se vuelven detectives por un día y, finalmente, desenmascaran al traidor. No, fue un simple error. Él olvidó su teléfono en casa. No me preguntes por qué decidí revisar los mensajes. Quizás fue aburrimiento, o quizás algo en mi subconsciente ya estaba preparado para recibir el golpe. Sea como sea, ahí estaban, los mensajes. No puedo esperar a verte esta noche. Ojalá pudieras quedarte más tiempo. Sí, ella lo llamaba mi amor con la misma facilidad con la que yo lo hacía cada mañana. Y de repente, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Cada noche de trabajo, cada reunión de último momento. Todo se desplegó ante mis ojos como una película de terror, y ahí estaba yo, atrapada en la peor escena. Primero, fue la negación. Me repetía a mí misma, no puede ser, esto debe ser un malentendido. Pero no lo era.
Era exactamente lo que parecía. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo, cada mensaje una puñalada más profunda. Y en ese momento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La gente siempre dice que te sientes como si estuvieras cayendo, pero la verdad es que no. Sientes que ya has caído, y no hay fondo. Cuando llegó a casa esa noche, con esa misma sonrisa relajada de siempre, todo en mí gritaba: ¿cómo podía actuar tan normal? ¿Cómo podía besarme después de haber estado con ella? Y entonces, sucedió algo que no esperaba. No grité, no lloré. Solo lo miré y le dije: ¿qué tal estuvo la reunión con mi amor? La confusión en su rostro fue casi cómica. Por un segundo, pensé que iba a negarlo todo, que iba a salir con alguna excusa ridícula. Pero lo vio en mis ojos. Ya sabía todo. La conversación que siguió fue una mezcla surrealista de disculpas, excusas y justificaciones. Él balbuceaba algo sobre que fue un error, que no significaba nada. Y yo, con una calma que ni siquiera sabía que tenía, simplemente lo miraba. No sé si era el shock o si mi cuerpo ya estaba demasiado agotado para reaccionar de otra forma. ¿Un error? Vaya, me pregunto cómo cometiste el mismo error durante todos estos meses. Mi voz estaba llena de sarcasmo, pero por dentro me estaba rompiendo en 1000 pedazos. Esa noche no hubo gritos, no hubo drama exagerado, solo el silencio pesado de dos personas que sabían que algo se había roto para siempre. Él durmió en el sofá, o al menos lo intentó. Yo, en cambio, no pegué ojo en toda la noche, mirando al techo y preguntándome cómo demonios habíamos llegado a esto. Después de esa noche infernal, el amanecer llegó más rápido de lo que esperaba, pero yo seguía en la cama, mirando el techo como si ahí, entre las grietas, pudiera encontrar una respuesta. La realidad era que estaba atrapada en un dilema que nunca creí que tendría que enfrentar. ¿Me quedo y trato de arreglar lo que se ha roto o me voy y lo dejo todo atrás? Claro, como si ambas opciones no fueran igual de aterradoras. Él, mientras tanto, estaba en el sofá, con una expresión de alguien que sabía que había arruinado todo, pero no sabía cómo empezar a arreglarlo. Se acercó y me miró con esos ojos que antes me parecían tan sinceros, pero que ahora solo me recordaban todas las mentiras. Por favor, déjame explicarlo mejor. Esto no significa nada. Yo cometí un error. Ah, sí, claro. Un pequeño error de varios meses. Definitivamente es algo fácil de ignorar, respondí, el sarcasmo saliendo más fácil que el aire. La verdad es que, por mucho que quisiera hacérmela fuerte, por dentro estaba rota. Me dolía el corazón, la cabeza, todo. Y lo peor era esa parte de mí que, a pesar de todo, todavía lo amaba. Porque, vamos, ¿cómo dejas de amar a alguien de un día para otro? Esa era la pregunta del millón, y aunque lo odiaba por lo que había hecho, odiaba aún más la posibilidad de perderlo para siempre. Hablar con amigos y familiares no ayudaba mucho. Unos me decían que lo dejara, que no merecía mi perdón, que una vez traidor, siempre traidor. Otros, más comprensivos, me decían que el amor verdadero supera cualquier obstáculo. Claro, fácil decirlo cuando no eres tú quien duerme al lado de la traición personificada. Cada consejo que recibía parecía llevarme a un callejón sin salida. ¿Me quedo y vivo con la duda constante de si volverá a hacerlo? ¿O me voy y me enfrento a la soledad, sabiendo que tal vez nunca encuentre un amor igual? No podía evitar sentir que, de cualquier manera, estaba destinada a perder algo. Pasé días, incluso semanas, en ese limbo emocional. Cada conversación con él era una montaña rusa de emociones. Un día parecía que íbamos a poder solucionarlo, al siguiente, todo se desmoronaba de nuevo. Había momentos en los que él decía algo que casi me hacía reír, pero luego recordaba que había sido él quien lo arruinó todo, y cualquier chispa de esperanza se apagaba en el acto. Si pudiéramos empezar de cero. Claro, me encantaría. ¿Dónde está el botón de reinicio? Lo usaremos justo después de que arregles tu pequeño error. No. Finalmente, me di cuenta de que no había una respuesta fácil. No existía un manual de cómo perdonar una traición y no morir en el intento. Era algo que solo yo podía decidir, y sinceramente, esa responsabilidad me pesaba más que cualquier otra cosa. ¿Cómo sabes si estás tomando la decisión correcta cuando ambas opciones te parecen terribles? Así que hice lo único que podía hacer. Me di tiempo. No le di respuestas inmediatas.
porque ni yo las tenía. Y aunque a veces deseaba gritarle que se fuera, que desapareciera de mi vida, algo en mí seguía esperando un milagro. Quizás, al final del día, lo que más temía no era la traición en sí, sino enfrentar un futuro sin él. Porque, a pesar de todo, el amor aún estaba ahí, tan doloroso como siempre. Después de semanas de silencios incómodos y conversaciones que siempre terminaban en el mismo lugar, llegó el momento de tomar una decisión. Sabía que no podía seguir en ese limbo para siempre. No es que alguien haya puesto un reloj de arena sobre la mesa, pero cada día que pasaba, la presión aumentaba. Necesitaba saber si era capaz de perdonarlo, no solo de palabra, sino de corazón. Y créeme, una cosa es decir te perdono, y otra muy distinta es realmente hacerlo. Nos sentamos frente a frente, en la misma mesa donde tantas veces habíamos compartido risas, planes para el futuro y noches de vino y películas. Ahora, esa mesa parecía un campo de batalla. Él, con las manos entrelazadas, miraba al suelo como un niño que espera su castigo. Y yo estaba tratando de encontrar la manera de decirle que, a pesar de todo, todavía lo amaba. Lo irónico de todo esto es que nunca dejé de amarlo. Lo que cambió fue la confianza, esa cosa frágil que parece irrompible hasta que, de repente, se hace añicos. No sé si puedo hacerlo, le solté de repente, sin mirarlo directamente a los ojos. ¿Hacer qué?, me preguntó, como si no supiera de qué hablaba. Perdonarte, seguir contigo. Hubo un largo silencio. Uno de esos momentos incómodos en los que casi puedes escuchar los pensamientos de la otra persona, pero ninguno de los dos se atreve a romper el hielo. Sabía que él estaba esperando que yo dijera algo más, algo que le diera una pista de si esto tenía alguna posibilidad de sobrevivir. Pero yo tampoco lo sabía. ¿Cómo perdonas una traición que aún te duele cada vez que respiras? Finalmente, él fue el primero en hablar. No tienes que decidirlo ahora, pero yo haré lo que sea por recuperar lo que teníamos. Oh, lo que teníamos. Te refieres a la parte donde eras fiel, ¿no? Dije con una sonrisa sarcástica. Sabía que no debía, pero era imposible contener el veneno en mi voz. Pero la realidad es que, a pesar del sarcasmo, a pesar de mi enfado, quería creer en lo que él decía. Quería pensar que era posible reconstruir lo que se había roto. No estaba segura de si eso me hacía fuerte o simplemente estúpida. Todos los artículos que leí sobre la infidelidad decían lo mismo: perdonar no es olvidar, pero es dejar ir el resentimiento. Fácil de decir cuando no eres tú quien lleva la cicatriz. Pasamos días hablando, desenterrando cada pequeño detalle de lo que había pasado. Dolía, claro que dolía. Cada vez que mencionaba su nombre, o me daba más explicaciones, sentía como si me arrancaran una parte del alma. Pero, al mismo tiempo, había algo catártico en poner todo sobre la mesa, en enfrentar la verdad de una vez por todas. Al final, decidí que el perdón no era algo que pudiera otorgar en un solo acto. No era como encender un interruptor y que, de repente, todo volviera a ser como antes. No. Sabía que sería un proceso largo, doloroso, y que, en muchos días, sentiría que había tomado la decisión equivocada. Pero también sabía que si no lo intentaba, siempre me quedaría preguntándome qué habría pasado si le hubiera dado una segunda oportunidad. Voy a intentarlo, le dije finalmente, mientras él me miraba con una mezcla de alivio y culpa. ¿De verdad? Sí, pero esto no significa que todo esté bien. Apenas estamos empezando, y va a ser difícil. Lo que no le dije, lo que guardé para mí misma, fue que todavía no sabía si este intento iba a funcionar. Pero al menos, en ese momento, estaba dispuesta a descubrirlo. Y tal vez, solo tal vez, había una pequeña esperanza de que el amor fuera lo suficientemente fuerte como para prevalecer sobre el dolor. Después de haber tomado la decisión de perdonarlo, pensé que lo más difícil ya había pasado. ¡Qué ingenua fui! Si alguien me hubiera dicho que el verdadero reto empezaba después del te perdono, tal vez habría pensado 2 veces antes de soltar esas palabras. Pero ahí estábamos, él intentando ser el hombre perfecto, y yo, intentando no matarlo con cada mirada. Las primeras semanas fueron una montaña rusa de emociones. Un día me levantaba creyendo que todo iba a estar bien, que podíamos reconstruir lo que se había roto, y al día siguiente me despertaba con una especie de resentimiento que ni yo misma entendía. Porque, ¿cómo no resentirlo un poco? Cada vez que lo veía, una pequeña parte de mí no podía evitar recordar lo que había hecho,
como si esa sombra de traición siempre estuviera ahí, acechando. Estoy haciendo todo lo que puedo, me decía, casi rogando. Sí, claro. Excepto, ya sabes, no haberlo hecho en primer lugar, respondía con una sonrisa amarga, porque, si no le echaba un poco de sarcasmo, probablemente terminaría llorando. Él intentaba con todas sus fuerzas. Lo veía, de verdad que lo veía. Llegaba a casa temprano, me llenaba de atenciones, organizaba cenas y hasta me traía flores. Flores. Cuando en 5 años de relación solo me había regalado flores 2 veces, y ambas porque me había quejado. Ahora parecía que las flores eran su nueva estrategia para redimirse. Pero, honestamente, no eran las flores lo que necesitaba. No necesitaba cenas elegantes ni gestos grandilocuentes. Lo que necesitaba era sentir que podía confiar en él otra vez. Y eso, por desgracia, no venía en un ramo de rosas. Había días en que estábamos bien, como si todo lo malo hubiera sido solo un mal sueño. Nos reíamos, salíamos, y por un breve momento me permitía pensar que lo peor había quedado atrás. Pero, como si el universo estuviera decidido a no dejarme olvidar, siempre había algo que lo desencadenaba. Un mensaje de texto que llegaba tarde en la noche, una llamada que no contestaba inmediatamente. Y ahí estaba yo, con el corazón en la garganta, preguntándome si estaba cayendo en la misma trampa. No es lo que piensas, decía, con esa voz calmada que intentaba no hacerme explotar. ¿Y qué es lo que pienso? Porque no tengo idea de en qué pensar más. Te lo dije, estoy comprometido contigo. Sí, lo mismo que dijiste antes, ¿recuerdas? Y ahí volvía todo. Las discusiones, las dudas, esa maldita sensación de no saber si algún día sería capaz de mirarlo sin recordar lo que había pasado. Intentaba no ser injusta, pero a veces la ira me ganaba. No porque quisiera vivir en ese estado de desconfianza constante, sino porque el miedo a que volviera a suceder era más grande que yo. A pesar de todo, decidí seguir adelante. No porque fuera fácil, sino porque el amor seguía ahí, bajo toda esa maraña de dolor y desconfianza. Y sí, había momentos en los que me preguntaba si realmente valía la pena, si no sería más fácil simplemente dejarlo ir y empezar de nuevo, pero cada vez que pensaba en eso, una pequeña voz en mi interior me decía que todavía había algo por lo que luchar. El camino del perdón no era lineal, ni perfecto. Había días buenos, y había días horribles. Pero poco a poco, aprendí a no dejar que los días malos definieran todo. Aprendí que el perdón no es una línea de meta, sino un proceso constante, y que algunas veces, lo único que podemos hacer es seguir adelante, un paso a la vez. Después de meses de subidas y bajadas emocionales, llegamos a un punto en el que empezaba a sentir que tal vez, solo tal vez, podíamos construir algo nuevo. Porque, seamos sinceros, lo que teníamos antes ya no existía. Era imposible volver a ser esos dos que no sabían lo que era la traición, esos que vivían en una burbuja de confianza ciega. Pero, ¿podríamos ser algo mejor? La vida seguía, aunque de una manera diferente. Nos habíamos acostumbrado a hablar más, a no dejar que las cosas se pudrieran por dentro. Pero, claro, esto no era porque de repente hubiéramos alcanzado la sabiduría emocional, sino porque ya habíamos visto lo que pasaba cuando no lo hacíamos. Aprendimos a base de golpes, y vaya que dolieron. Una noche estábamos viendo una serie en la que, sorpresa, también había una infidelidad. Porque, por supuesto, el universo siempre sabe cuándo es el mejor momento para restregarlo en tu cara. Me giré hacia él, arqueando una ceja, y no pude evitar soltar. Mira, como nosotros. Solo que aquí, el tipo no se arrepiente ni pide perdón. Él me miró con una mezcla de culpa y resignación, y respondió con su propio toque sarcástico. Bueno, al menos yo no soy tan idiota como ese tipo. No, claro, tú eres un idiota con remordimientos. Un avance, supongo. Lo cierto es que, en medio de esos comentarios cargados de sarcasmo, empezaba a sentir algo diferente. No era que el dolor hubiera desaparecido por completo, pero había una especie de ligereza que no había estado ahí antes. Las conversaciones difíciles ya no nos dejaban con el corazón en la garganta, y los momentos de risa se sentían más genuinos, menos forzados. ¿Crees que realmente estamos mejor?, me preguntó una noche mientras preparábamos la cena juntos. No sé si estamos mejor o simplemente somos más resistentes al desastre, respondí, medio en broma, medio en serio.
Pero esa era la verdad. Lo que habíamos construido no era la relación perfecta que ves en las películas románticas. No era la versión idealizada del amor. No, lo nuestro era un mosaico de pedazos rotos que habíamos vuelto a juntar, algunos encajando bien, otros no tanto, pero al menos estaba ahí, completo a su manera. A pesar de todo, había días en los que las dudas regresaban, como fantasmas de una casa que nunca puedes desalojar del todo. Había preguntas que todavía rondaban mi cabeza. ¿Y si volvía a pasar? ¿Y si todo este esfuerzo era en vano? Pero con el tiempo, aprendí a convivir con esas dudas sin dejar que me dominaran. El miedo no había desaparecido por completo, pero tampoco era la única emoción que sentía. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, me tomó la mano de una manera que se sentía diferente. No como alguien que tiene miedo de perderte, sino como alguien que sabe que te ha ganado, no con palabras bonitas, sino con esfuerzo. No puedo prometerte que no cometeré errores, me dijo, como si leyera mis pensamientos. Ah, claro. ¿Te refieres a los errores que implican otras personas? Respondí, porque obviamente no podía dejarlo pasar sin un toque de humor ácido. No, me refiero a todos los demás. Pero sobre eso, aprendí la lección. Y, de alguna manera, sentí que lo decía en serio. No porque hubiera garantizado que nunca volvería a fallar, sino porque sabía que ambos habíamos cambiado, y lo que teníamos ahora era algo diferente. Algo que, aunque construido sobre el dolor, también estaba hecho de una nueva honestidad y una comprensión más profunda de lo que realmente significa amar y ser amado, incluso después de haber caído. Al final, la confianza no se reconstruyó de la noche a la mañana, ni de manera perfecta. Pero aprendimos que el amor, con todas sus cicatrices, seguía ahí, esperando ser redescubierto a cada paso que dábamos juntos. Y, tal vez, esa era la verdadera prueba de que el perdón, aunque doloroso, había encontrado su camino en nuestras vidas. En esta historia, vimos cómo el amor puede sobrevivir incluso a las pruebas más duras, como la traición. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de aprender a vivir con las cicatrices y encontrar una nueva forma de confiar y amar. Porque, al final, cada relación es única, y lo que realmente importa es lo que estamos dispuestos a construir después de la tormenta. Si esta historia te hizo reflexionar o te sentiste identificado, no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías en una situación similar? ¿Crees que el perdón es siempre la mejor opción? Dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Nos encantaría conocer tu opinión.